Sí, sí, obvio. Entonces, bueno, nada, estamos acá en el marco de la materia Trabajo Social Comunitario 3, eh, con los estudiantes que algunos todavía se van sumando, en el marco de este proyecto que se llama DocSud, Migrantes, Identidad y Cultura, y estamos con el profe Jorge Amitrano, bueno, ya me conocen todos, Morena Corvaglia, y tenemos a nuestro invitado Roberto Mercado. Roberto es hijo de inmigrantes paraguayos, es abogado, es vecino de Avellaneda, del DocSud específicamente, y además de ser actualmente funcionario de la Embajada Paraguaya en Argentina, fue presidente de la Casa Paraguaya en Avellaneda y fundó y participó de un montón de organizaciones, de instituciones de la colectividad paraguaya en Argentina a lo largo de los años. Si querés después igual, Roberto, nos contás algo en particular de esas distintas experiencias, pero bueno, básicamente hacerles esta breve presentación para que tengan en cuenta los estudiantes con quién vamos a estar hablando. Y un poco lo que comentamos al principio, estuvimos charlando un rato con Roberto y también a los estudiantes les mandamos mensaje de que, bueno, vamos a estar haciendo algunas preguntas introductorias y después, en un segundo momento, después de que Roberto nos pueda contar un poco a partir de estas primeras preguntas, abrimos el espacio para que pregunten los estudiantes. Así que bueno, te doy la palabra, Jorge. Perdóname, bueno, por una cuestión meramente operativa, después que termine la locución de Roberto, les vamos a pedir que por chat vayan pidiendo la palabra para hacer las preguntas y ordenamos la clase. Así que, Roberto, te dejo toda la audiencia para vos. Bueno, gracias. Primero, bueno, gracias a ustedes y a la universidad por la invitación a participar de este encuentro con los estudiantes. Para mí es un placer poder compartir experiencia, conocimiento vinculado con la colectividad en particular y bueno, con las experiencias que uno fue adquiriendo a través del tiempo de vincularse en la vida de esta colectividad en particular. Así que, bueno, como bien estaban comentando, yo vine a Avellaneda a vivir en el año 85. Allí me integré ahí en DocSud, sigo viviendo en DocSud. Y bueno, ahí me integré a la comunidad en general. Yo soy nacido en la República Argentina, en la ciudad de Berisso, que es la ciudad del inmigrante. Y después, por cosas de la vida, nos fuimos a vivir a Paraguay. Mi madre es paraguaya. Y bueno, estando en Paraguay me nacionalicé paraguayo, estudié allá parte del secundario, volví otra vez a la Argentina y bueno, regalamos ahí en DocSud. La comunidad paraguaya tiene un proceso histórico de participación en la vida social argentina que arranca por allá por la década del 40, las grandes migraciones, arranca por la década del 40, particularmente el primer episodio que dio una oleada importante de migración paraguaya fue una revolución en Paraguay, que fue en el año 47, en donde en esa revolución decenas de cientos de familias paraguayas, producto de esa revolución, migraron masivamente a la Argentina. Y ahí es en donde se da un primer episodio de relevancia migrante, que era una migración no económica, era una migración política, bien, por razones que, como les comenté, de esa revolución que se había dado. Con lo cual, el nivel intelectual o cultural de esa migración era de clase media, era gente instruida, era gente que de alguna manera tenía algunas herramientas como para poder integrarse mucho más fácilmente a esa sociedad argentina de la época que estaba en pleno crecimiento y desarrollo, como bien decía recién, en el año 1947,
que era, de alguna manera, la situación argentina era el boom del peronismo, de Perón, y en donde se generaban cientos y miles de oportunidades para poder trabajar y desarrollarse en el territorio argentino. Luego de esa gran migración, tuvimos un descanso migratorio que se fue dando paulatinamente, lentamente, a través de los vínculos familiares, ¿no es cierto? Ya entrando los 60, ustedes saben bien, en el año 1954 hubo un golpe de Estado en Paraguay, accede a la presidencia de la República el general Stroessner, y a partir de ahí se generan 30 y pico, 34 años de un gobierno hegemónico, disfrazado de alguna manera de cierta participación democrática, con la prohibición de algunos partidos políticos que pudieran participar en las elecciones. Y bueno, eso de alguna manera fue también generando otra nueva etapa de migración política de aquellos partidos que no eran afines al régimen de turno. Pero no en gran cantidad. Sí se da con, nuevamente, cuando se arma esto que ustedes deben conocer, que fue el Plan Cóndor, ahí se da una persecución de ciertos sectores ideológicos en la región, y bueno, eso generó también una nueva migración, también política, de relevancia, sobre todo a las provincias limítrofes con Paraguay y a Uruguay, de Paraguay a Uruguay, y en un número menor en Buenos Aires, aquellos que tenían algún vínculo familiar de la década del 40 que estuvieran acá, venían para acá. ¿Ok? Digamos, eso fue así hasta entrada la democracia en la década del 80. Bien, cuando Argentina vuelve al periodo democrático, muchos de los que habían emigrado, Paraguay vuelve a la democracia en el año 89, comienzan a tener una fuerte militancia en el gobierno de Alfonsín para el retorno de la democracia en Paraguay. Ahí, cuando en el 89, ya 83, 84, comienzan a volver esos que habían emigrado en la década del 60, en la década del 40, comienzan a volver al Paraguay. Queda, por supuesto, aquellos que decidieron establecerse y formalizar su estancia en la Argentina, quedan aquí, algunos regresan a Paraguay. Y bueno, en el proceso democrático, cuando Paraguay accede a la vida democrática en 1989, se da la irrupción de Carlos Menem en la presidencia argentina, y por allá por el año 90-91, con el famoso plan de Cavallo del 1 al 1, las mieses económicas, la generación de posibilidades que daba la Argentina en esa primera etapa menemista, generó ahí sí ya una primer gran migración económica, digamos, de ciudadanos paraguayos que ya venían quizás con menos preparación, que venían de los sectores más humildes del Paraguay, y ahí comenzaron a conformar el tejido de la comunidad en los barrios marginales, en las villas, en distintos lugares, tanto de Capital Federal como de la provincia de Buenos Aires, fueron haciendo ese tejido social que conformó a la postre una colectividad paraguaya que hoy rodea más o menos el millón de habitantes paraguayos en el área metropolitana, entre capital y conurbano. Bueno, esa década del 90 fue muy fuerte, esa migración. Se generó una etapa, más de 400.000 paraguayos accedieron a la radicación en la Argentina con una amnistía que se había dado en el gobierno por el año 93, y se incorporan a la vida social, institucional, laboral de la República Argentina. Luego de esa etapa, bueno, viene lo que más o menos ustedes todos conocen, la debacle del año 2001. Eso generó
una explosión dentro de la colectividad, muchos volvieron a Paraguay, otros se quedaron porque ya tenían algún tipo de residencia física, tenían una casita, se habían construido algo, y se quedaron por acá. Hasta que en el año 2003 accede a la presidencia Carlos Néstor Kirchner, y bueno, ahí se genera en el año 2005 un programa que se llamaba Programa de Regularización Documentaria, Patria Grande. Eso permitió no solamente regularizar todo el arco migratorio regional en la República Argentina, sino también generó la expectativa, la irrupción del peronismo a través del kirchnerismo en la gestión política argentina, generó una expectativa de una nueva expansión de la migración, y con la facilidad que daba este programa de regularización documentaria, en esta nueva etapa, más de 650.000 paraguayos regularizaron su situación, obtuvieron su residencia legal, su DNI, entre enero del 2006 y noviembre del 2010, que finalizó ese programa. En esos 4 años y medio que duró este programa, a mí me tocó participar primero en una pequeña etapa al principio en la Embajada Paraguaya como asesor jurídico, trabajando con la Dirección Nacional de Migraciones en la articulación de esta nueva reglamentación de regularización migratoria, y posteriormente al frente de una institución de la colectividad que fue una mutual, en donde en esa mutual se desarrolló casi 30.000 radicaciones de la colectividad, siendo esa la mutual o la organización social de una colectividad más importante, más relevante durante esos 5 años en la regularización de la migración. Ya no solamente, si bien era una institución de la colectividad paraguaya, era abierta a todas las comunidades. De hecho, fue reconocida y galardonada por la Dirección Nacional de Migraciones en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, como siendo la institución número 1, superando inclusive a muchas provincias en el número de atención y regularización documentaria de la migración. Esa migración que se da tanto en la década del 90 como en la década del 2003 al 2013, digamos, para darle un sentido de 10 años a ambas cuestiones, fueron migraciones económicas, fueron migraciones de necesidad de buscar una solución a la economía familiar. En la década del 90, por allá por el año 97-98, se crea la Federación de Entidades Paraguayas. En ese momento yo era el presidente de la Casa Paraguaya de Avellaneda, que la habíamos creado en el año 94-95, y en el 98 generamos la federación, que nucleaba a varias instituciones del ámbito de la capital federal y la provincia de Buenos Aires, y fuimos miembros de la primera comisión directiva, que esa federación tenía como, digamos, objetivo fundamental ser la voz política de la colectividad ante las instituciones nacionales y ante lo que sigue siendo la, ahora se me olvidó, la Federación de Colectividades Argentinas, creo que se llama así, no recuerdo en este momento, pero bueno, fuimos parte de esa organización, y bueno, y hemos trabajado fuertemente para la integración de nuestra comunidad. Este es digamos, de alguna manera un pantallazo histórico y general del proceso migratorio, cómo se fue dando. En el ámbito territorial, en el ámbito que nos compete en la actualidad en esta conversación, que es en el ámbito de Avellaneda y más específicamente Doc Sud, nuestra colectividad es obvia, como ustedes lo saben, no ha tenido por ahí el protagonismo en el desarrollo de la comunidad general de Doc Sud. ¿Por qué? Porque en definitiva es una colectividad nueva en términos históricos, y que por ahí las que conformaron y tuvieron mayor protagonismo en el desarrollo social de Doc Sud
fueron las instituciones representativas de colectividades europeas, como los yugoslavos, los polacos, o africanas como los caboverdianos, que tienen un arraigo más importante, digamos, ¿no es cierto? Pero en los últimos 15, 20 años, los paraguayos fueron de alguna manera integrándose a esto. En la actualidad hay una institución que nuclea la colectividad paraguaya, que es el Centro de Residentes Paraguayos de Avellaneda, en donde participan varios vecinos de DOCSUD en esa institución, pero que abarca esta institución a todo el distrito, ¿no? ¿En qué se destaca el hombre, la mujer paraguaya dentro de la vida social argentina? Básicamente hay 3 o 4 referencias laborales. La primera, la actividad de la construcción, que ha sido relevante el hombre paraguayo en el mundo de la construcción, la mujer en el ámbito de la actividad doméstica, en el ámbito de la actividad textil, en el ámbito, bueno, el hombre también en el textil y en la parte de zapatería, de confección de zapatos, ¿no? Y en los últimos, diría yo, 10 años ha hecho una irrupción muy fuerte en la actividad carniceril, en la actividad cárnica. Hoy la verdad, muchísimas de las carnicerías que hay en la zona y sobre todo en la provincia de Buenos Aires son atendidas por jóvenes paraguayos. Un dato que tiene que ver muchas veces, uno dice o tiene ese preconcepto de que la migración económica vienen, trabajan, buscan, mandan el dinero a Paraguay o al país de origen para ayudar a sus familias, es cierto, pero también vienen a buscar un estudio, vienen a buscar una formación, correcto. Y esto yo lo quiero destacar porque en el caso de la Asociación Mutual Buenos Aires, de la cual yo fui gerente durante 8 años, inauguré conjuntamente con el equipo de la Mutual el primer instituto de capacitación no formal de la colectividad paraguaya, que al día de hoy, casi 13, 14 años después, tengo el orgullo de decir que más de 10.000 jóvenes paraguayos han pasado por ese instituto y han obtenido diversas actividades, certificados y títulos de diversas actividades, desde no sé, reparación de celulares, electricidad, plomería, en el caso de mujeres, enfermería, atención a adultos mayores, secretariado, peluquería, en fin, un montón más de cursos que se dieron a lo largo de estos 14 años y que hoy puedo decir con orgullo que más de 10.000 paraguayos no solamente vinieron a bailar y a trabajar, sino que también vinieron a buscar un estudio, una formación laboral que les permita desarrollarse. Hay algo que todos tenemos que entender que es el ABC del migrante. Primero, migrar no es una decisión fácil. Segundo, dejar todo implica ir a algo desconocido. Yo les cuento que hay muchos jóvenes, mujeres, hombres, que ni siquiera conocen Asunción y han venido en esas migraciones directamente a Buenos Aires. Imagínense ustedes el impacto que genera para un joven de 20, 22 años, 19 años, venir de un pueblito de 2.000, 3.000 habitantes a una ciudad donde conviven con millones y millones de personas. Y a veces uno habla con ellos y les preguntan y ni siquiera conocen la capital de Paraguay y la capital de su propio país, nunca han pasado por Asunción del Paraguay. Entonces, a veces tenemos un análisis muy superfluo de la realidad del migrante. Y el migrante realmente paga un costo altísimo en esta decisión de irse de su país. Porque no es solamente la decisión de agarrar el bolsito e ir a buscar un laburo, sino también el de ser aceptado, el de no ser discriminado y el de poder integrarse en una sociedad altamente competitiva como es la sociedad argentina. Y en ese sentido yo debo reconocer que dentro de las migraciones regionales el paraguayo ha tenido, es el de menor, digamos, es el menor de los casos de discriminación que se dieron a lo largo de la historia. Entonces han tenido la posibilidad de integrarse
no digo fácilmente, pero sí sin tener o correr el riesgo de tener una discriminación grave. Que hay casos, no lo voy a negar, surgen, uno lo ve, sale, fui abogado de la colectividad durante muchos años, he atendido casos de discriminación en el ámbito laboral, sobre todo en el caso de las mujeres domésticas por diversas circunstancias de las que ustedes se imaginan que sufre una mujer joven en el ámbito doméstico, desde lo más normal en la relación laboral hasta las barbaridades que se les pueda ocurrir a cada uno de ustedes. Bueno, pero básicamente lo que quería contarles es que el migrante de alguna manera siempre juega un rol importante en el desarrollo de una sociedad, ya sea en el ámbito local, como puede ser el territorio de DocSud, desde las organizaciones sociales, desde la integración política, desde la solidaridad en el barrio con los vecinos, hasta el desarrollo de organizaciones que tienen que ver con lo laboral y lo social y permite el desarrollo de la sociedad, digamos. Argentina, en su historia, ha sido un país de múltiples migraciones y que se ha desarrollado a la sombra de esas olas migratorias europeas y después regionales. Y va a seguir siendo un país cosmopolita, va a seguir siendo un país que se va a nutrir del abanico de la culturalidad y desde las distintas nacionalidades que van a seguir viniendo a la Argentina, porque Argentina sigue siendo para Sudamérica un faro de oportunidades, un faro de crecimiento, un faro de aprendizaje. Y para muchos es una escala importante para el desarrollo personal y profesional. Bien, Jorge, nada, a ver, primero, Roberto, agradecerte, Mucho. o sea, ya te vamos a agradecer de vuelta al final. No sé si se cortó, no escucho bien. No, que te vamos a volver a agradecer al final, pero luego de escucharte esta primera parte, te agradecemos muchísimo porque es de una... No escucho. ¿Me escucha el resto? Pará que me parece que no escuchás, Roberto, ahora. ¿Escuchás? ¿Nos escuchás, Roberto? ¿Nos escuchás? A ver, no, se escucha muy Ahí bajito, te no sé qué pasó con el audio. Roberto. Nosotros te escuchamos. ¿Cortaste? No corté. ¿Te molesta? No. ¿Seguro? No. Yo le tuve que ir a Camila Pañera. No, está bien. Estoy acá con mi sobrino que me está hablando. Acá lo ven, acá está. Sí. Martincito está acá conmigo. ¿Vos nos escuchás ahora, Roberto? Los escucho muy bajo, yo no sé, y tengo al máximo... No transmitiendo, ven. Sí. La Tengo indicación al máximo que tenemos todos nosotros los... que tenés mala señal. Pues aparece en rojo. Ahí bueno, mejoró la señal. Los escucho muy bajito, pero bueno, voy a hacer el esfuerzo de poder escucharlos. ¿Ustedes me escuchan bien? Nosotros te escuchamos bárbaro. Lo que vamos a abrir ahora es la pregunta de los estudiantes hacia vos. Y si no, dice acá, sugiere un estudiante que salgas y vuelvas a entrar, a ver si eso te sirve. ¿Ahí los escuchás? Pero increíblemente los escucho muy mal, muy mal. Se fue el audio, salgo acá afuera, pero no es un tema de señal, no sé qué pasó. Ahí la señal está mejor. A ver, a ver. Hola, ahí a ver, hablen a ver si escucho. Hola. ¿Estás escuchando ahora? No, está igual, escucho muy bajito. Pero bueno, si no me ven la cara es porque voy a poner la oreja cerca del... ¿Y podés intentar con algún auriculares? Con auriculares podés intentar. ¿Tenés un auricular, Juan Pablo? ¿Auricular?
Bueno, porque justo, bueno, como les comenté hoy estuve con el tema de mi viejo, que lo llevamos al hospital, y bueno, estoy acá ahora en la casa de mi hermano. Y bueno, nada, no estamos jugando de local, estamos de Ahí se lee que visitante. tenés buena señal. No sé si Acá conseguí un auricular, a ver, hablen, a ver. Hola, ¿Me hola, hola, hola. escuchás ahora? Hola. ¿Nos escuchás mejor, Roberto? Sí, hablen. Hola, 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 hola. ¿Mejor ahí? Ahí más o menos. Bueno. Ahí sí, ahí los escucho mejor. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar con la ronda de preguntas. Había un cuestionario hecho para Ana Lucía que algunos coincidían. No sé si quieren arrancar por ahí o ahí pone Morena que se anoten por el chat para hacer las preguntas. No me digan que todos están con el mismo problema que tiene Roberto, que no escucha. Bueno, ¿nadie va a romper el hielo? Vamos, Ana, que usted es periodista. Es raro que un periodista no quiera preguntar, ya lo dijo la Nata. No sé, yo soy Silvia, no sé, a partir de lo relatado, quería hacerle una pregunta. Si siendo Bien. argentino, sus padres, y a la edad de él, no sé qué edad, no escuché bien a qué edad emigró hacia Paraguay, tuvo las mismas oportunidades que se les da acá a la gente que migra desde Paraguay hacia Argentina. No sé si se me entendió la pregunta. Sí, lo entendí claramente, Mirá, lo primero que te voy a responder es que el argentino tiene un valor agregado que muy difícilmente en el resto de la América Latina, hasta por lo menos la década del 80, ha tenido. La formación intelectual, cultural y educativa que tiene el argentino le permite tener una capacidad de incorporación dentro de las actividades sociales, culturales, laborales de otros países, mucho más fácil. La preparación del argentino es una preparación de excelencia hasta la década del 80. Después los demás países comenzaron a levantar un poco más el nivel y, como ustedes sabrán, hoy la Universidad Nacional de Buenos Aires, dentro del ranking de universidades latinoamericanas, está en 8º lugar, cuando supo ser la número 1 hasta la década del 80. No porque sea peor, sino porque han crecido las demás a lo largo de estos últimos 30 años, 30, 40 años. Pero no es complicada la integración migratoria del argentino cuando sale al exterior, sobre todo en lo que es Latinoamérica. En Europa quizás pueda ser un poquito más rígido, más duro por una cuestión idiomática en algunos países, salvo España, pero no, en Paraguay yo no he sentido eso, no lo he vivido. La gente argentina que yo conocí en Paraguay no ha tenido, obviamente, o sea, qué sé yo, acá al paraguayo le dicen Paragua y en Paraguay al argentino le dicen Curepa, que es una frase histórica, le dicen Curepí, digamos, pero que eso tiene que ver con las cuestiones culturales, históricas de las distintas sociedades. Qué sé yo, en países como Venezuela o Colombia o Cuba mismo, a los argentinos le dicen el Che, ¿no es cierto? No porque seamos el Che Guevara, sino porque, ¿qué haces, Che? ¿Cómo andás, Che? Entonces,
el che viene de ahí, ¿no es cierto? Y sabía Entonces, ¿cómo se llama? Disculpa, sabía que tenemos ese apodo ahí en Paraguay. Apenas llegas a migras a Paraguay, te apodan de curepa, que es chancho blanco, claro, creo, algo así, no. O sea, más que un apodo es una, digamos, es una tipificación histórica producto de la guerra de la Triple Alianza. Desde ahí arranca el tema del curepí. Curepí significa, curé es chancho, pí es la piel del chancho que era blanca. Entonces el argentino venía con sus caballos, las montoneras argentinas tenían esos cueros blancos que se le ponían a los caballos para evitar que los cardos lastimaran a los caballos y las piernas de los jinetes. Entonces era muy típico del ejército argentino, de la caballería argentina de esa época. Eso. Y de ahí salió la identificación del curepí. Cuando se decía curepí se estaba hablando de aquel militar argentino de caballería en la guerra de la Triple Alianza. Y de ahí quedó el curepí para el resto de la historia. Pero bueno, apuntando y reafirmando la pregunta de la compañera, no es problemática la integración del argentino, no solamente en Paraguay, sino en la gran mayoría de los países de la región. Es bastante sencilla en la década que yo estuve. En la actualidad, obviamente, el mundo ha cambiado, son otros los juegos, otras las reglas, otras son las clases de integración o de comunicación. Hoy las redes sociales han acercado muchísimo y han tirado para abajo cualquier tipo de situación de discriminación. Hoy la integración que tiene que ver con la irrupción de la tecnología en Internet es mucho más sencilla, mucho más fácil y obviamente menos discriminativa. Perfecto. Ana, ¿vos querías hacer una pregunta? Sí, bueno, en primer lugar agradecerle a Roberto por la oportunidad de darnos el testimonio y por tomarse el tiempo de charlar con nosotros. Lo que te quería preguntar era, bueno, vos contaste que sos argentino, que naciste acá y demás, y que, bueno, organizaron lo que tiene que ver con la organización paraguaya y demás. ¿Cómo es la transmisión de la cultura paraguaya, digamos, de las costumbres, el idioma y todas esas cosas a las nuevas generaciones? O sea, por ejemplo, no sé, a tus hijos, si es que tenés hijos, o a las nuevas generaciones de las personas que o son paraguayas y migraron a la Argentina, o como en tu caso, nacieron acá, se fueron a vivir a Paraguay y después volvieron. Bueno, te cuento que si hay algo que caracteriza a la colectividad paraguaya es el tema de las actividades culturales que se dan en el ámbito de toda la provincia de Buenos Aires y por supuesto la capital federal. El folclore paraguayo, el folclore guaraní, la polca, la guaraña, el arte culinario paraguayo, la chipa, que era impensado hace 40 años atrás, tener chiperos vendiendo tanta chipa por todos los barrios de capital, de la provincia, por donde uno pasa, tenés a alguien hablando en guaraní vendiendo chipa y que el argentino es un gran consumidor de la gastronomía paraguaya, la chipa, el boriborí, la sopa paraguaya. Hay varias instituciones a lo largo de estos últimos 60 años que han promocionado la cultura paraguaya en el ámbito de la República Argentina. Dos grandes instituciones de la colectividad con más de 60 años. Tenemos el Deportivo Paraguayo, que es el primer club de una nacionalidad que se ha federado en el fútbol argentino. Y también tenemos la Casa Paraguaya de Capital Federal, que bueno, son instituciones señeras, madres de otras instituciones, y que han plasmado el arte y la cultura guaraní en todos los ámbitos, tanto a nivel nacional, provincial y municipal. Yo hoy, al día de hoy, no dejo de encontrarme en cada actividad que tenga que ver con actos nacionales, como qué sé yo, la independencia nacional argentina,
la participación de la cultura guaraní a través de la danza, a través del canto, a través de la comida. La expresión cultural paraguaya es muy fuerte, muy arraigada y de mucho consumo en la República Argentina. Bien, teníamos otra estudiante, Ana Clara, que quería hacer otra pregunta. Hola Roberto, bueno, primero muchísimas gracias, me encantó escucharte, todo tu relato súper claro. Y yo quería preguntarte un poco más sobre la Casa Paraguaya en Avellaneda. Bueno, primero yo soy de Avellaneda, pero bueno, no la conocía, si sigue funcionando, y si podés contar un poco más qué funciones cumple, qué actividades realiza, y cómo se vinculan con otras instituciones también de Avellaneda. Bueno, más un poquito sobre eso. Bien, bueno, lamentablemente hoy la Casa Paraguaya no existe más, ¿correcto? Se transformó en el Centro de Residentes Paraguayos de Avellaneda, ¿bien? Actualmente el presidente de ese centro de residentes, si mal no recuerdo, es Fernando Aguilar, creo. Y tienen una vinculación muy fuerte con la gestión municipal, participan de prácticamente todos los eventos culturales que tiene la municipalidad a través de un equipo de danzas que tienen, de danzas folclóricas paraguayas, trabajan socialmente en merenderos, trabajan políticamente y bueno, en el desarrollo económico de la ciudad, ¿no es cierto? Bueno, yo fui presidente de la Casa Paraguaya, fui de alguna manera el fundador por allá por el 90, que duró hasta los inicios del 2000. Después decidieron transformarse en Centro de Residentes Paraguayos porque de alguna manera la gente se confundía con la Casa Paraguaya de Capital. Entonces, para no generar ahí una discusión inútil, se decidió cambiarle el nombre y se puso Centro de Residentes Paraguayos de Avellaneda. Buenísimo, muchas gracias. Digo, si yo repregunten por ahí, yo me especifico en algo en la respuesta y le queda alguna duda, repregunten, no hay problema. Bien, ¿quién más, chicos? Cristina, dale, Mariani. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por esta entrevista. Yo quería saber cómo es la vinculación, cómo se vincularon con la Biblioteca Popular del Doc Sud. Bueno, como les comenté, yo vivo en Doc Sud en 1985. Ahí se congela. Señor Ángel. Hola. Sí, dale, ahí. Ahí se escucha, ahí se vuelve a escuchar. No, como les decía, yo vine a vivir a Doc Sud en el año 1985. En ese momento, por ahí por el año 86 aproximadamente, me vinculé con el señor Ángel Pozo, que fue el creador de la Biblioteca Popular de Doc Sud. Y bueno, he trabajado con él desde aquel momento hasta su fallecimiento hace un par de años atrás, en todo el desarrollo político y social que generó esa institución para los vecinos de Doc Sud. Y bueno, les cuento que en 2 oportunidades ese centro ha sido sede de las elecciones nacionales y elecciones partidarias de partidos políticos del Paraguay, como el caso del Partido Colorado, que cuando se hacen elecciones de autoridades partidarias, tienen estructura política en la Argentina, y esa biblioteca fue la sede en donde la gente de la colectividad fue a votar. En Avellaneda tuvo lugar en esa sede de la Biblioteca Popular en 2 oportunidades ya, y esperemos que en un par de años más volvamos a ejercer el derecho electoral
los partidos políticos de elegir sus autoridades en ese mismo lugar. Así que arranca desde aquel momento y con un compromiso muy importante. Hoy Romina es quien se quedó con la antorcha de ese lugar, y la estamos acompañando, la estamos apoyando, hoy quizás un poquito más alejado desde el punto de vista de las funciones, pero siempre con la solidaridad y el compañerismo que el compañero Ángel Pozo nos inculcó a todos de seguir trabajando por nuestra comunidad, que es la comunidad de DocSud. Perfecto. La estudiante Jackie Alvarado, ¿querías preguntar algo? Sí, buenos días. Primero que nada, sumarme un poco al agradecimiento de todos por brindarnos este testimonio tan enriquecedor, ¿no? Y después preguntarte qué significado tiene para vos que la Universidad Nacional de Avellaneda trabaje en conjunto con la Biblioteca Popular en la reconstrucción de la historia y la cultura de DocSud. La verdad, debo reconocer que esta iniciativa que ha tenido la universidad de llevar al territorio parte del estudio universitario no hace ni más ni menos que justificar la función de un profesional, que es la de conocer no solamente el aspecto teórico de la profesión que uno acaricia obtener, sino también el territorio, el origen, a la gente, al sujeto activo de la profesión de cada uno de nosotros en su ámbito. Muchas veces, y lo digo yo, lo voy a hablar por mí, ¿no es cierto? Yo me recibí de abogado, pero en realidad la profesión la aprendí después de haberme recibido. Queda claro de que la práctica de una profesión se da en el terreno, en el territorio, en la actividad. Y es bueno que la universidad interprete esto y que le dé la posibilidad a sus estudiantes de poder bajar a tierra, como digo yo, porque muchas veces creemos que la obtención de un título nos pone en un nivel de superioridad y todo lo contrario, nos pone en un nivel de responsabilidad. Y no hay mejor responsabilidad que aquella que esté vinculada con los sectores a donde nosotros vamos a dirigirnos con nuestra profesión. Conocer su esencia, conocer su espíritu, conocer su interés, conocer sus defectos y su problemática. Aplaudo esta decisión y ojalá todas las universidades tuviesen esta tónica de vincular al estudiante con el mundo circundante, con la realidad, con la territorialidad. Bien, bien, bueno. Acá una estudiante que me parece que no tiene micrófono, Norma Nicasia, pregunta si le brindan un acompañamiento a las familias que recién llegan a la Argentina, tanto a las personas que llegan a la provincia o a Buenos Aires, supongo, a las provincias o a Buenos Aires. Esa es no, definitivamente. Las instituciones de la colectividad cumplen un rol de acercamiento, de facilitar, de tratar de ayudar a insertar. Obviamente que no, la institución no es un detector de migrantes, sino que el migrante es el que debe acercarse a la institución, plantear su situación y la institución tiene que transformarse en ese vehículo de facilitar el conocimiento adquirido a través de los años para mejorar la calidad de ingreso a la nueva realidad de ese migrante. Pero más allá de eso también están las articulaciones que tienen las instituciones a lo largo del tiempo, no solamente con las instituciones de la propia institución paraguaya, como pueden ser los consulados o la embajada, sino particular y principalmente en poder articular con los municipios, que son el primer estamento político de gobierno con los cuales las instituciones se vinculan cotidianamente y que pueden acceder a una serie de conocimientos y de ayudas que permitan el asentamiento de ese nuevo migrante en el territorio donde se aloje, en este caso en Avellaneda y particularmente en DocSud. O sea, es fundamental esto. Por eso el rol que cumplen las instituciones de las distintas colectividades tienen
esta, digamos, doble responsabilidad que no solamente pasa por la representación cultural o social, sino también por la contención de aquel nuevo migrante que se encuentra en un mundo distinto. Yo no sé si lo comenté, pero imagínense ustedes una chica, un muchacho de 20, 21, 22 años, que vienen del interior del Paraguay, de una población de 2.000, 3.000 habitantes, que ni siquiera conocen Asunción y vienen directamente a la capital federal y se encuentran con una sociedad de millones de habitantes. El impacto que eso genera en una persona, ustedes por ahí no se dan cuenta, pero genera un temor, un pánico, de decir, ¿qué hago acá? ¿Dónde está? Y bueno, ahí es en donde el rol de la institución, de las organizaciones sociales, hacen la política, debieran muchos y otros lo hacen, que es la política de contener a esa persona que se encuentra ante este monstruo que es el área metropolitana. Entonces, es relevante el trabajo que hacen, no es solamente un trabajo de juntarse a comer cada tanto y de bailar algún ritmo típico, de comer alguna comida típica, sino también de tener una presencia en la contención y en el desarrollo, y también un articulador del crecimiento del barrio, porque cuando una institución crece, a esa institución no solamente va el originario del país que representa, sino también van los argentinos, van los hijos de los argentinos. Hay instituciones que tienen canchas de fútbol, qué sé yo, por darles un ejemplo, el Hogar Paraguayo de Berazategui tiene una escuela de fútbol donde van muchísimos chicos no paraguayos a integrarse y a jugar al fútbol, al vóley. También es un centro social, como los famosos clubes de barrio, y bueno, como personas de Avellaneda, que somos la mayoría quizás, nunca se olvidarán de la película Luna de Avellaneda, en donde se habla del rol que tiene una institución social en el desarrollo de una comunidad barrial. Ni más ni menos, una institución de la colectividad tiene ese mismo rol. Perfecto, perfecto. Acá Ana Ilutovich quería volver a hacer otra pregunta. Le damos la palabra. Gracias. Bueno, lo que quería preguntarte, Roberto, es si ustedes como colectividad paraguaya tienen vinculación con las otras colectividades que están viviendo en DocSud, ya sea colectividades, digamos, de países de la patria grande o países de Europa como la colectividad yugoslava o la caboverdiana. ¿Realizan actividades en conjunto o digamos, cada uno funciona por separado? A ver, cada institución tiene su temática particular, producto de sus tradiciones culturales y bagajes históricos que cada uno representa. Ahora, que a través de el municipio, como estamento regulador de la organización social de las comunidades en el distrito de Avellaneda, es el que normalmente convoca a las distintas colectividades y en conjunto las colectividades con la conducción municipal desarrollan actividades que están vinculadas con, por ejemplo, qué sé yo, el Día Nacional del Migrante, o, por ejemplo, alguna actividad cultural en el Día de Avellaneda, o cuando se hacen los stands dentro ahí en Plaza Alsina, en donde participan todas las comunidades presentando sus comidas, sus ropas típicas, sus digamos, canciones, músicas, etcétera, participan en forma organizada, coordinada por el municipio. No tienen una organización independiente que conforman por ahí, por decirle, una de entidades migratorias de Avellaneda. No, trabajan en forma independiente y cuando son convocadas, trabajan en forma coordinada y en conjunto con la emplean a todas las colectividades de todos los orígenes del país. Bien, pero es a nivel nacional. A niveles locales se reúnen en consonancia con las actividades municipales.
Bien, buenísimo. Acá tenemos a Dayana Sandes que nos comparte una pregunta por el chat. Te leo, Roberto. Dice, buenos días, Roberto, gracias por compartir tu historia y tiempo con nosotros. Siendo que el DOCE tiene un proceso de transculturalización continuo y dinámico, ¿por qué crees que muchas personas de la comunidad paraguaya eligen dicho sitio para vivir? ¿Tiene que ver con la historia tan arraigada del barrio con los migrantes? Esa sería la pregunta. A ver, hoy desde el punto de vista de cómo se arraiga un migrante en un determinado lugar, es de acuerdo a las vinculaciones y facilidades que tengan para poder ocupar un espacio, digamos, ¿no? Dock Sud históricamente ha sido un lugar de resonancia importante de la inmigración a principios del siglo pasado, ¿bien? En la gran explosión portuaria argentina, ¿no es cierto? En donde bajaban de los barcos y se iban digamos, llegando a aquellos lugares más cercanos al lugar donde bajaban. Ustedes imagínense que los barcos terminaban ahí en la zona sur del Capital Federal, en la zona donde están migraciones, cerca de Retiro, ¿no? Y de ahí se iban expandiendo a los distintos barrios. De hecho, Dock Sud, tienen desde el siglo pasado residieron en el caso de la colectividad paraguaya, tiene que ver con un más cerca de la capital, donde es el lugar donde generalmente tienen su lugar de trabajo, tratan de buscar la cercanía, la proximidad. Es una residencia y permitirles tener una accesibilidad directa al ámbito de la fuente de trabajo que es en la capital federal. Pero básicamente se trata de buscar ese tipo de situaciones. A lo largo de los años, lo que se concentró en los barrios marginales de capital o en los sectores periféricos del conurbano, se fueron trasladando a la segunda, a lo que se llama segundo o tercer cordón. Hoy, muchos de aquellos hace 15, 20 años atrás vivían en Lanús, Avellaneda, Lomas, o por el otro lado la zona norte u oeste, se fueron a vivir, qué sé yo, a Florencio Varela, a Alejandro Korn, a Guernica, se fueron a vivir a la zona de los barrios de La Matanza de Virrey del Pino, González Catán. En la zona norte u oeste se fueron para General Rodríguez, Moreno, gente que por ahí, cuando vinieron hace 10, 15 años, vivían en estos pequeños lugares, habitaciones dormitorio del conurbano, como se podía dar en Dock Sud o en alguna villa como Villa 21, Villa 31 de la capital. Bueno, accedieron a terrenos de diversas formas y se fueron trasladando a esos lugares. En el caso particular de Dock Sud, vuelvo a repetir, la fácil accesibilidad a tener un espacio físico accesible económicamente y desde el punto de distancia que tiene Dock Sud con la proximidad de la capital federal, ha sido elegido como un lugar de excelencia para poder hacer una primera etapa hasta poder adquirir un pequeño terreno o algo y poder establecerse más fuertemente. Yo quería acentuar un concepto que 2 veces repitió Roberto para que comprendamos la magnitud del choque cultural que significa trasladarse de un lugar rural a una mega ciudad. Y en ese sentido es autorreferencial, pero quería contar una anécdota. Hace 30 años atrás yo trabajaba en la Municipalidad de Florencio Varela y una cooperativa que luchaba por el tema de la tierra
había dado como producto una dirigente que para acentuar el tema de la institucionalización de la cooperativa tenía que venir a hacer un trámite a Capital y yo la acompañé. Nos tomamos el tren de Florencio Varela a Constitución y después para llegar al lugar lo más rápido tomar el subte. Fue imposible. Tenía terror de bajar a tomar el subte. Y ahí es donde vos comprendés en un hecho muy cotidiano cuál es la desnaturalización que nosotros tenemos naturalizada y que para otro ser humano, cambiándole la escala, es totalmente antinatural. Quería acentuar eso porque 2 veces, Roberto, hiciste hincapié en esta cuestión de lo fuerte que es el tema del migrante directo del pequeño pueblito a la gran ciudad. Quería poner un ejemplo de una persona solo a 30 kilómetros de la capital, Florencio, y que no viajaba nunca, y que es Florencio Varela con la capital, ¿no? Y un Mirá, es cierto lo que decís. Por ahí uno a veces, es verdad, uno no toma dimensión del impacto que esto genera. A veces lo vemos en las películas o en alguna cámara de estas ocultas, cuando algún africano o alguna africana tiene miedo de subir una escalera mecánica, ¿no es cierto? Bueno, yo lo viví en carne propia, como vos decís, con gente grande que venía de Paraguay y querían conocer el subte y les daba miedo subir, bajar en la escalera mecánica, no tenían esa, ¿qué es esto? Tenían miedo, se pensaban que se iban a caer, que no iban a tener equilibrio. De hecho, te digo más, hay algo muy simpático. En la terminal de ómnibus de Retiro, si ustedes lo conocen, la mayoría creo que lo debe conocer, hay una pasarela como una especie de carril mecánico en donde vos te parás y te lleva. Lo más loco de todo esto es que la gente no sube. Ustedes vean que la gran mayoría se va caminando. ¿Por qué? Por el temor a caerse y a no tener equilibrio en esos lugares. Y es como vos decís, el impacto de aquel que viene de un pueblito en donde, digamos, lo más sofisticado que puede haber puede ser la camioneta 0 kilómetros o el auto del estanciero, ¿entendés? A trasladarse a una ciudad tan importante como Buenos Aires es realmente una aventura. Bien, buenísimo. Acá Lucas Damiano tenía otra pregunta, así que te doy la palabra. Buen día. Bueno, Roberto, le quería hacer una consulta. ¿Cuál es la situación de la comunidad paraguaya actualmente con el contexto de la pandemia y qué actividades hacen desde las organizaciones o instituciones sociales? Bueno, gracias por esa pregunta, porque la verdad que muchas veces el hablar de la historia no nos permite ver la realidad, ¿no? Y la verdad que esta pandemia fue durísimo para nuestra colectividad, en particular, sobre todo que es una colectividad muy grande y que es muy dependiente del trabajo vinculado con la actividad doméstica y con la actividad de la construcción. Esta pandemia, obviamente, lo primero que se resintió fue el encerramiento de las familias, la exclusión de la trabajadora doméstica que iba y venía a su casa, como temor a que sea el vehículo de la enfermedad. Bueno, las obras se cerraron. Yo acá lo que les voy a contar, se los voy a contar en términos de mi responsabilidad funcional como funcionario diplomático del Estado paraguayo aquí en Argentina, particularmente en el Consulado Paraguayo en San Justo. Nosotros hemos trabajado fuertemente en lo que tuvo que ver con el regreso del paraguayo varado, aquel que cuando se cerró la frontera por allá por marzo de este año, quedó aquí en la Argentina. Bueno, se trabajó muy fuertemente. En los primeros 15 días, debo decir, estuvo todo cerrado. El consulado también estuvo cerrado los primeros 15 días porque el cierre fue absoluto. Pero después, bueno, la actividad diplomática es una actividad esencial. Volvimos a abrir el consulado a los 15 días de decretada la cuarentena y nos pusimos inmediatamente
trabajar en la organización del regreso de estos paraguayos que quedaron varados aquí en Argentina. Al transcurrir 2 o 3 meses se comenzó a resentir todo el tema vinculado con y en consecuencia la imposibilidad de hacer alimentación con las instituciones de la colectividad, a alcanzar alimentos a todos aquellos barrios en donde tenemos gran concentración de migrantes paraguayos con bolsones de alimentación. Fue muy duro, fue muy fuerte. En el caso de San Justo hemos más de 2.000 paraguayos regresaron a Paraguay de forma gratuita, casualmente ya desde el mes pasado, en forma esporádica. Este fin de semana, perdón, este domingo, sale un colectivo más de varados, pero ya prácticamente Paraguay levantó la restricción de la frontera, ya pueden volver, hay medios de transporte que le permiten regresar a Paraguay hasta la frontera, porque Argentina aún no levantó las fronteras para el ingreso regular, tanto de venida como de ida no hay problema, pero después no te dejan entrar, ¿no? Pero bueno, aparentemente en los próximos días de diciembre está saliendo un nuevo protocolo que va a permitir el ida y vuelta. Pero bueno, volviendo a la pregunta inicial y siguiendo el tema, fue muy duro. Hemos trabajado fuertísimo en la contención de la comunidad. La pérdida de trabajo fue terrible, porque vuelvo a repetir, digamos, se dieron en actividades esencialmente vinculadas con la construcción y con la actividad doméstica. Muchas pequeñas empresas tienen que ver, tuvieron que cerrar. Muchos de ellos están regresando a Paraguay con sus maquinarias para poder establecerse allá en Paraguay. Hoy Paraguay le da muchas facilidades a través de la Secretaría de Repatriados para todos aquellos que quieren volver a vivir a Paraguay. Tiene una serie de beneficios, desde subsidios económicos para la erradicación de sus empresas, inserción laboral, capacitación, etc. Digamos, hoy hay una promoción muy fuerte para que el paraguayo que no la está pasando bien afuera vuelva a Paraguay, y en eso estamos trabajando cotidianamente. Pero el acto de la pandemia fue muy fuerte, como lo fue, creo que en toda la comunidad argentina. Bien, yo tenía una pregunta, Roberto. Emilia está pidiendo la palabra. Ay, no lo vi, Morena. discúlpame, Emilia, no te vi. Después, Perdón, estaba con la cámara apagada porque me estaba medio ahí la internet, pero al principio vos hablaste, primero Roberto, gracias, vos hablaste sobre el ser migrante y hablaste de tres condiciones. Quisiera pedirte si me las podrías repetir, y quería, más bien, a mí cada vez que, mi papá también es migrante, entonces, perdón que sea autorreferencial, pero hay como una cierta sensación de un estar aquí y un estar allá, y cada vez que pienso en esa condición, te quería preguntar si conoces la canción que dice "No soy de aquí ni soy de allá", que la cantaba Facundo Cabral. Entonces quería preguntarte de ese ser, no si existe, cómo se convive con ese de no ser de aquí, no ser de allá, pero ser de las dos partes y estar, y que dice que su única condición es de identidad es ser feliz. Sí, conozco el tema de Facundo Cabral. A ver, para que nos quede claro a todos, la migración no es una decisión de voy a comer algo, es una decisión muy compleja. Y no conozco, sinceramente, no conozco ningún migrante que a la hora de tomar esa decisión no piense en volver. El primer pensamiento del tipo que toma la decisión
irse de un país es el deseo de regresar. Por supuesto, no a todos nos va igual, no a todos nos va mejor, no a todos logramos satisfacer el deseo que nos inspiró la toma de decisión de la migración. Pero no tengas duda que lo que siente tu papá, esto de ni soy de aquí ni soy de allá, no sé si están así, pero lo que sí sé es que tu papá cuando salió de su país, salió con la intención de algún día volver a vivir a su tierra que lo vio nacer. No tengas duda de eso. Esa añoranza, en guaraní se dice teyagaú, ese teyagaú que tiene que ver con la añoranza que tiene el hombre que migra y deja sus amigos, sus calles, sus olores, vive recordando eso. Y yo les cuento algo, o sea, por el lado paterno, la migración del lado paterno mío es yugoslava. Y el otro día estaba hablando con un primo mío y me contaba, ¿no es cierto? Él tuvo la suerte de ir a Yugoslavia y conocer la tierra de nuestro abuelo, ¿no es cierto? Y bueno, y él me contaba, inclusive fue en la década del 90, ya te digo, 20 y pico de años atrás, y me contaba con emoción lo que significó para él conocer la casa donde vivió su abuelo, la casa donde vivió su mamá, ¿no es cierto? Y encontrarse con parientes que ni se entendían por señas, porque en realidad, viste, no. Muchas veces uno dice, pero ¿cómo no sabes el idioma de tus padres? Y no, porque uno viene a una sociedad distinta. La Argentina se habla español y uno se adecua a eso. Y muy rara vez se inculca el idioma del país de origen de nuestros ancestros, digamos, ¿no es cierto? Y el asado, ¿no? Y resulta que no, mis primos quisieron hacerle un asado a sus parientes en Yugoslavia y no conocían la parrilla. Entonces tuvieron que inventar del resorte de un colchón, armaron ahí medio una parrilla y comenzaron a hacer el asado. Y tuvieron que ir a una carnicería y decirle al carnicero cómo quería que corte la carne, porque no tenían la menor idea. Entonces, bueno, la cuestión es que comienzan a hacer el asado y el humito se comenzó a esparcir por el barrio. Y venían los vecinos y me preguntaban qué pasaba. ¿Qué pasaba que salía ese humo, ese olorcito? Me lo contaba y nos reíamos, ¿no? Esto fue hace 2 semanas, y nos reíamos, ¿no? Y la cuestión es que a cada vecino que venía le hacía probar un pedacito de asado. Y se volvieron locos. Los 3, 4 días tuvieron que hacer un asado para el barrio, porque todo el mundo quería comer el asado argentino. Digo, todos, de alguna manera, aportamos, no solamente el que viene, sino cuando vamos a conocer el lugar de donde vinimos, ¿no es cierto? Aportamos algo. Por eso te digo, ni soy de aquí, ni soy de allá, es relativo. Somos lo que construimos, somos, por más que parezca una frase ideológica, el ser humano es el otro, es el mundo que te rodea, es el mundo que está en contacto con vos. Obviamente uno no va a olvidar nunca su origen, nunca va a olvidar los olores de su infancia. No solamente nos pasa en la migración, muchos de ustedes por ahí se criaron en un barrio y después se fueron a vivir de adolescentes a otro barrio. ¿Y cuántas veces quisieron volver al barrio para verse con sus amigos de la infancia? Digo, esto nos pasa en todos los niveles y en todos lados. Pero en definitiva, nosotros somos nuestras circunstancias, somos nuestro alrededor, somos nuestros hijos, somos nuestros padres, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestro trabajo. Y llevamos una carga, un bagaje cultural, ideológico, de experiencia que nos permite generar una personalidad, y muchas veces yo me enojo
cuando alguno me dice, no, pero yo tengo el pasaporte europeo, ¿no? Porque el abuelo fue italiano o fue español, ¿no? Y te miran con cierto grado de diferencia o de cosa superlativa. Y la verdad que el hecho de que uno pueda o no tener un pasaporte europeo no te hace ni más ni menos. Digo yo, el origen hay que respetarlo, uno tiene una referencia que es el día a día, la vida, lo que uno hace. Entonces, uno es lo que construyó, uno es todo lo que tiene a mano hoy. Y bueno, y el futuro no lo sabemos, pero seguramente lo que construimos nos permitirá avisorar un determinado lugar en ese futuro que está por venir. Obviamente ninguno no se va a olvidar de su origen. Bien, Roberto, yo te hago una última pregunta y yo creo que con esto ya vamos cerrando porque se nos va también la hora de la clase, que tiene que ver con esto que estuviste comentando y la pregunta de Emilia también. Nosotros en las entrevistas que se hicieron el año pasado a integrantes de otras colectividades, las europeas, de otras, digamos, de olas migratorias de hace mucho más tiempo, aparecía esta cosa del polo identitario propio de DocSud, donde ellos relataban de que, bueno, en algún momento les salía a sí mismo, bueno, la primera referencia territorial es yo soy del Doque, ¿sí? Como esta cosa tan propia y tan rica de ese territorio. Lo que te pregunto es si vos ves que en la colectividad paraguaya, si bien, bueno, son olas migratorias mucho más recientes, si aparece algo de esto, digamos, si por ahí en las generaciones más jóvenes, si vos ves que está presente algo de esto de poder identificarse como también del Doque. Sí, definitivamente. Y en esto tengo que hacer una pequeña referencia, digamos, social. No sé si me están escuchando bien ahí? Sí, sí, perfecto, perfecto, Roberto. Perfecto, perfecto. No, una pequeña referencia. Cuando yo vine a vivir a DocSud, por allá por el año 85, muy naturalmente cuando yo me iba a bailar o iba a algún lugar y qué sé yo, decía, soy del Doque, ¿no es cierto? Decía, soy del Doque. Y me miraban con una cara, como diciendo, viste, sos de alguna villa, de alguna cosa media rara, ¿no? Y tenía amigos que muchas veces no decían que eran del Doque, decían, no, yo soy de Avellaneda, decían, qué sé yo. No, pero no decían que eran del Doque. Era como que no estaba bueno, por la década del 80, decir que uno era del Doque, ¿bien? En cuanto a los jóvenes, digo. Hoy esa realidad no se da. En mi caso particular no se dio nunca, siempre dije, soy del Doque, voy a seguir siendo del Doque, aunque esté donde esté, soy del Doque. Pero no se da porque en realidad hay una gran diferencia entre el local y el migrante. El migrante tiene un cierto grado de agradecimiento al lugar que lo acoge, al lugar que le da la posibilidad de tener una forma de poder vivir, de poder dormir, de descansar, de tener un lugar de referencia. El migrante tranquilamente te puede decir, soy de la Villa 31, de la 21, soy del Doque o vivo en Recoleta. No tiene ningún empacho en decir de dónde es. Porque se referencian otras cuestiones. Ya no se referencia en el qué dirán, sino en el grado de identificación del lugar de pertenencia. Y no existe ningún tipo de problema en ese sentido, y hoy por hoy todo el mundo, con absoluta convicción te lo digo, dice claramente que es del Doque, y no te digo que lo diga con orgullo, pero lo dice con un convencimiento de cariño y afecto, que es su lugar de residencia. Bien, bueno, buenísimo. Jorge, ¿te parece que vamos cerrando? Sí, creo que no queda nada más. Obviamente, si tengo que referir las últimas palabras, enorme agradecimiento a Roberto, creo que fue clarificador, creo que conceptualmente a mí personalmente me pasaba que a medida que contestaba preguntas, que relataba cosas,
tenía un relacionamiento directo con los textos que hemos visto, con lo cual si a mí, que entiendo poco de esto, se me ocurrió ese relacionamiento para ustedes, que va a ser tema de la consigna final, va a ser una pavada relacionar toda esta argumentación con los textos que hemos visto. Creo que estuvieron presentes las epistemologías del sur, que estuvieron presentes las caracterizaciones de los sectores medios, de los sectores populares, de la territorialidad, del compromiso universitario. Creo que fue la puesta a tierra de la síntesis de lo que hemos visto todo este año, así que enormemente agradecido, Roberto, y estás convocado para seguir participando, digo. Roberto nos No, instala. desde ya. Dale. No, el agradecido soy yo, el poder colaborar humildemente con la experiencia de uno, con el conocimiento de uno, a cada uno de estos futuros profesionales, y permitirles hacerles llegar una opinión, una idea, una experiencia, y que esto lo pueda traspolar y conectar con la teoría, con los trabajos que hacen en el ámbito universitario. Para mí es algo muy importante, y desde ya el agradecido soy yo en poder ustedes ser el vehículo de comunicarme con todos ellos. Siempre voy a estar a disposición de poder colaborar en este sentido. Y bueno, gracias a cada uno de todas y todos los que hoy estuvieron presentes, mi agradecimiento, mi gratitud, y que tengan una buena vida. Roberto, no, realmente un gustazo escucharte, sinceramente creo que ha sido espectacular tu relato de cómo enriquece, digamos, todo lo que ha sido este cuatrimestre para los estudiantes. La verdad que cerramos como con un broche de oro que venís a hacer. Yo no quería dejar de decir, también agradecer a los compañeros de la Biblioteca Popular Doc Sud, que en el fondo, digamos, son con ellos con los que estamos encarando este proyecto, y son el nexo también a partir del cual llegamos a conocerte, a Romina Pozo y a todos los que conforman, digamos, los referentes de esa organización, que los chicos estuvieron charlando con ellos hace un par de semanas. Así que bueno, nada, después te pasamos la grabación y se lo vamos a pasar a ellos también. Nada, quedamos en contacto. Yo creo que todo lo que hacemos... Sí, por supuesto, ¿no? Todo lo que hacemos en esta materia, que es trabajo social comunitario, que en realidad no es una única materia, Roberto, es un trayecto que los estudiantes tienen que pasar por 4 niveles, este es el tercero. Siempre es como una lógica de ir, digamos, plantando nuevas semillas, con lo cual seguramente también se nos pueden ocurrir nuevas cosas para pensar y hacer en conjunto con vos, con la colectividad paraguaya. Eso desde ya también que queda para adelante. También los estudiantes en el nivel 4 tienen que pensar sus propios proyectos, formular sus propios proyectos, así que también son semillas que quedan ahí para ir regándolas. Así que bueno, nada, cerramos acá. Muchísimas gracias a vos, sinceramente, impecable. Gracias en particular sé que tenías una mañana complicada y por hacerte este tiempo, sinceramente. Y bueno, nada, nos estaremos viendo en el futuro. Para los estudiantes, después les mandamos un mensaje en particular, pero ya saben que tienen las consignas para el trabajo final. Y bueno, además está decir que esperamos que aprovechen sacarle jugo a, digamos, todo el material, digamos, que ya está de los cuatrimestres pasados y el material nuevo de este semestre. Así que bueno. Bueno, gracias, y simplemente me despido de alguna manera con una impronta de pensamiento personal, y que uno es un militante de una Latinoamérica justa, libre y soberana. Abrazos para todos. Chao. Aplausos.